Hola, feliz tarde, qué gusto verlos nuevamente. Estamos en una emisión más de Sin Límites y el día de hoy queremos empezar con un tema que, bueno, la vez pasada fue magistral en el sentido de toda la información y todo lo que las demás personas querían saber sobre este tema. Es algo que nos parece muy Ya, importante espérate. Mm. precisamente por todo aquello que vamos a estar hablando el día de hoy. Ya la semana pasada, si ustedes se dieron cuenta, más bien hace 15 días fue, si ustedes se percataron, nosotros estábamos hablando del tema Ujú. justamente de papá. Estábamos hablándolo desde un aspecto, desde la parte sistémica, desde la parte justamente de las constelaciones familiares, porque en muchas ocasiones nuestra relación con papá se ha visto dañada por muchas circunstancias porque no tenemos una buena comunicación, a veces porque papá y mamá se separaron, a veces porque papá faltó en nuestra vida, y muchas veces ni siquiera porque él haya querido, como en el caso de mi abuelito falleció, y cosas por el estilo. Entonces, hay muchas veces que quedan esos segmentos de dolor en el corazón de un hijo o de una hija. Y cuando no los trabajamos, cuando no hablamos, cuando no recurrimos justamente a estar dialogándolos, tristemente pasan a formar parte de nuestra historia y muchas veces nos bloqueamos ante esas situaciones. Pues para mí el día de hoy es un placer presentarles nuevamente a nuestras invitadas. Siempre me encanta, déjenme comentarles que no creen que Dani Cano no ha querido estar con nosotros. Dani Cano en este momento se encuentra en un vuelo. Él me dijo que si llegaba a tiempo se conectaba y si no, no le iba a ser posible, pero está viajando, por esa razón no está con nosotros. Y la vez pasada yo no lo corté, se le fue el internet y ya no regresó. Así Hay que ver eso. no fui yo. Pero lo que sí es cierto es que, este, pues quiero presentarles a nuestras dos grandes invitadas. Ambas son venezolanas, ambas son consteladoras. Y bueno, primero presento a Marjorie, que es la de menor experiencia en estar entrando aquí. No te ha tocado, Marjorie, por ejemplo, un Mendiola que siempre nos hace muchas latosadas, entonces por eso digo que no tienes toda la experiencia que dices, pero Marjorie, por favor, preséntate para todos nosotros. Ya que estoy. Muy buenas noches, saludos a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, sí, aquí estamos nuevamente el día de hoy. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfectamente bien. Ok. Estamos el día de hoy, bueno, con este maravilloso tema de lo que es la energía del Padre. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todas las personas que solicitaron nuevamente una segunda parte de la energía de papá. Bueno, aquí estamos con esta energía de papá. Esta energía de papá yo creo que ha sido esta semana como que fuerte. Y bueno, hablando de esa energía de papá, eh, quería comentarles que para nosotros, yo aparte de consteladora familiar, también soy sanadora pránica, y para nosotros el mes de agosto es la energía del padre. ¿Por qué? Porque nuestro maestro de sanación pránica nació un 15 de agosto y a nosotros desde el primer día de agosto nos arropa la energía del padre. Y entonces el 1 de agosto nos dieron unos regalos maravillosos que tienen que ver con el tarot. Me encantó todo lo que me salió en el tarot, me fascina y tenía que ver con todo lo que es la energía del Padre, así que yo creo que estamos así como que bien alineados con lo que es la energía del Padre. Así que bueno, gracias Lili por la invitación, gracias Daisy por estar conmigo en esta intervención el día de hoy, gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias Alejandro, que no está, pero igualito su energía también está, porque forma parte de tu equipo. Y a todos los que se están conectando, que se van a conectar y que lo van a ver a posteriores. Gracias. Gracias a ti, Marjorie. Y bueno, no menos importante, Deises. Deises igualmente, ella es consteladora, es coach ontológico, tanatóloga. Cuéntanos más sobre ti, Deises, por favor. Mamá, esposa, hija, hermana, prima, o sea, de todo un poquito, pero Ya- bueno, sobre todo mujer con, con
con todo el honor y la gratitud a la energía masculina y femenina que forma parte de esto que llamamos ser humano y que habitamos desde nuestra energía y desde todos los dominios que nos conforman. Gracias por nuevamente permitirnos estar en tu espacio, que como siempre lo digo cuando he estado aquí, el sin límites poder abrirnos a todas estas filosofías de vida, como bien decía Marjorie, también a sus también todos estos haceres desde la pránica que nos muestran que si bien es cierto que este mundo es de infinitas posibilidades, pues también hay muchísimas herramientas, tantas como vemos seres humanos en nuestra manera de encontrar el camino para llegar a ese objetivo, que es estar en armonía, es estar en coherencia con este que somos y que estamos siendo desde nuestro lenguaje ontológico, este que estamos siendo, este que hacemos en diferentes roles, pero sobre todo este que tiene un resultado materializado y desde allí poder compartirlo con todos los que en este instante están con nosotros y como decía mi querida amiga Marjorie, pues nos verán a posteriores. Así que Lili, gracias una vez más por estar aquí, a todos los que nos están escuchando, gracias nuevamente por pedir esta segunda parte, porque realmente la primera nos mostró cuán comprometidos estamos en autoconocernos y conocer este que estamos siendo, este que conforma mente, que conforma cuerpo físico y desde el cuerpo físico, biológico, químico, este que es mental, este que es magnético, que es vibracional y que también es sistémico. Y desde la sistémica, pues hoy vamos a hablar. Maravilloso, Deises. Pues bienvenidos a todos. Como les recuerdo, el programa, la primera hora, platicamos nosotras tres y ustedes vayan anotando todas sus dudas, todas sus inquietudes para que a partir de la segunda hora ustedes saquen todas estas preguntas con nuestras consteladoras e invitadas el día de hoy. Quiero empezar porque justamente, porque es importante este tema. Lo voy a traer a la actualidad. Hoy en día hablamos mucho de una feminidad, ¿no? Que está muy empoderada. Y tristemente pasamos en muchas ocasiones, apartar o a bloquear esa masculinidad en nuestros caballeros. Yo no sé en su país, pero por lo menos aquí en mi país sí se está viendo mucho esta situación de que los hombres, pues los estamos minimizando. Ya no los estamos tomando en cuenta. En muchas ocasiones creemos o muchas mujeres creen que aplastando o no dándoles un lugar, ellas se ponen en el lugar de, particularmente creo que cada sexo tiene su posición y su forma en la vida, pero en la vida del ser humano, considero yo que tanto papá como mamá tienen su parte importante. Entonces, trayéndolo desde esos puntos, me gustaría empezar con la primera pregunta que voy a entrar bien dura, pero es lo que pienso, ¿no? ¿Qué creencias heredadas tenemos sobre la masculinidad y y esa figura paterna hoy en día? ¿Por qué razón? Porque como te decía yo, antes en México, yo no sé en tu país, pero en México se decía que había mucho machismo, pero la realidad es que también había matriarcados. Ajá. Entonces, ¿cuál es la realidad que vivimos para que el ser humano, de alguna forma, estemos bajando o a veces denigrando la figura paterna? Uh -huh, uh -huh. Quien me gusta contestar de las dos. Okay. Fíjate. Vamos, Marjorie. ¿Quieres que empiece yo o vas tú? O un poquito yo y un poquito tú. Ajá. Perfecto. Eso que estás diciendo, Lili, es muy cierto, pero no es nada más en tu país, eso es a nivel planetario. ¿Por qué ocurrió a nivel planetario? Porque a nivel planetario había un machismo muy acentuado, ¿verdad? Y después de la revolución
industrializada, que vino el feminismo, se implantó entonces que la energía femenina quiso, por supuesto, abolir, por decirlo de alguna manera, lo que es el machismo, porque la feminidad vino a ser aplastada por durante mucho tiempo, durante muchos siglos, durante muchos años, y por supuesto que vino el feminismo. Y eso fue a nivel mundial, no es únicamente en tu país. Y por supuesto que este feminismo exacerbado, porque fue de una forma exacerbado, se convirtió en esto que quedaron los hombres minimizados. En la actualidad, en pocos sectores, como somos la parte de nosotros los terapeutas, se ha tratado de que el feminismo y lo masculino estén a un mismo nivel, que así es que debería de estar, porque nosotros, como bien lo dijo Daisy, cuando comenzó la vez pasada, nosotros venimos de un óvulo y un espermatozoide, nosotros somos femenino y masculino. Entonces, se ha tratado de que eso esté como debe estar alineado la feminidad con la masculinidad. Pero es un trabajo de hormiguita. ¿Por qué de hormiguita? Porque esa energía fue exageradamente fuerte y ese trabajo ha sido paso a paso. Así que todavía a ti la oportunidad, Daisy, de que continúes este mensaje. Bien, llegando entonces a este espacio, nos encontramos con la conciencia de que realmente cuando nosotros hablamos de sanar no desde el cambiar al otro, sino desde poder sanar esto que nosotros tenemos o habitamos. Y desde allí poder sanar entonces nuestras cargas. Y desde esas cargas entonces estamos hablando de emociones atrapadas, emociones que quedaron y que no fueron en su momento gestionadas. Si bien, como ya lo estamos hablando desde afuera, como hay este desequilibrio para irnos al tema que vamos a tratar y del que ya Lili nos está preguntando. Si bien en la historia pudimos haber entonces comprobado, como lo está diciendo Marjorie, que hemos venido como en una lucha entre patriarcado y matriarcado, es cierto que entonces eso que ha estado afuera también ha sido adentro. Y como dice nuestra ley, como es adentro es afuera, pues todo lo que nosotros vemos proyectado forma parte de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de la relación, entonces estamos hablando, a ver qué piensa Marjorie y qué piensa Lili en relación a esto. Esto, señores, una vez más, les invito. Lo que aquí estamos diciendo es nuestra percepción. Mi verdad no es una verdad absoluta, es la mía, así que yo los invito a que ustedes investiguen, a que ustedes lean en relación a lo que yo les estoy comentando ahora. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos dos imágenes. Una imagen que tiene que ver con la personalidad y una imagen con la que nosotros nos quedamos. Algo así como cuando desde el coaching hablamos de la realidad, en la realidad objetiva y la realidad subjetiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que una cosa es la versión real y la percepción que yo tengo de eso. Entonces, traigo todo esto que están hablando mis compañeras a la pregunta que trae Lili. ¿Qué quiere decir? Que hay la imagen que yo tengo de mi papá y la imagen que yo percibí y sentí y me quedé con ello. Porque si bien es cierto que nosotros hoy somos adultos, nosotros pasamos por una niñez en donde no éramos conscientes. Así como nuestros ancestros han venido transitando y transitando y transitando, y hemos visto como en épocas las mujeres tienen una función en la sociedad muy, pero muy importante, igual los caballeros, y así como hemos llegado ahora. Entonces hoy podemos comprender desde el adulto que cuando venimos creciendo no tenemos la conciencia que tenemos ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasó atrás en el pasado, nosotros no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos es reinterpretar lo que en nosotros habita. Mi papá
¿verdad? En este caso, ahora los traigo todavía aún más presentes y entonces ya llegamos al tema que nos trae hoy aquí. Papá pudo haber sido como fue y cómo lo percibí yo son dos cosas diferentes. Como bien decíamos, desde lo de afuera, entonces, si papá, por ejemplo, vino de una cultura en donde los hombres no se manifestaban porque mostrar sus emociones los hacía ver como débiles. Sí, los hombres en aquella época, y no quiere decir que hoy no exista, pero sí es cierto que hay cosas que no están tan fortalecidas como estuvieron en una época. Si bien es cierto que en ciertas épocas, mientras más los hombres tenían mujeres, más machos eran, hoy también estamos viendo que esa cultura ha ido mermando, no ha desaparecido. Entonces, aquí ahora aún voy más allá. Si yo percibía a mi papá que no se expresaba por su época, por su cultura en ese momento, y yo lo percibía como que si no se expresaba como era niño, yo no podía entender eso. ¿Qué podía entender? Que no había un afecto. ¿Cómo lo sentí? ¿Cómo lo interpreté? A lo mejor pude haber pensado que no me quería, a lo mejor sentí rechazo, a lo mejor, aunque él estaba, había ausencia, y eso es lo que va quedando. Pero si aparte, entonces a eso le agregamos lo que han vivido las mujeres y escuchábamos de mamá, por ejemplo, o de la abuela o de quien nos cuidaba, es que él con los hombres no puedes hablar porque ellos no te escuchan. Imagínense entonces cómo nosotros no solamente fuimos heredados, lo que dice Lili, cuando habla de heredar, no solo heredamos la creencia de, por ejemplo, que con los hombres no puedes hablar porque ellos no son expresivos y por lo tanto ni te escuchan. Entonces imagínense, no solamente nos quedamos con esa creencia, más lo que estamos nosotros experimentando, sino que estamos heredando la emoción de eso que nos están enseñando. Entonces, qué maravilloso poder comprender ahora que sanar a papá involucra no solamente la relación que yo puedo tener hoy, sino poder ver a papá como un ser humano, que también tuvo sus luces, que también tuvo sus virtudes y que yo, desde mi percepción, entonces tengo también otra imagen y poder diferenciar esas dos cosas. A ver qué le parecen a ustedes. Ok, por lo que me estás diciendo es, yo empiezo a ver a papá desde la cultura que me han dado, más aparte, todo lo que mamá me contó de él, más lo que yo sentí, ¿no? De papá, en cómo yo viví esa relación. Y yo al principio decía, no, a veces papá se fue y no porque realmente quería irse. En el caso de mi mamá, para mi mamá, su papá era sumamente importante, era el ser con el que mayor identidad encontraba. Pero desafortunadamente en los 14 años de mi mamá, mi abuelito fallece en un accidente y para ella fue una pérdida muy grande, que todavía, bueno, tú lo sabes, dices, lo ha trabajado y le sigue doliendo, porque aunque ella en ese momento no lo reconoció, después decía, es que, pues sí me sentía abandonada, y que conste que no era su plan, y que conste que no era su idea de mi abuelito. Ujú. Y que cuando estuvo en vida fue un ser muy amoroso con ella y con todos los que lo conocieron, ¿no? Todos mis tíos hablan maravillas de mi abuelito. En mi caso, yo te decía, la verdad, si yo me pongo conscientemente a pensar, mi papá conmigo siempre ha sido maravilloso y gracias a Dios todavía lo tengo en vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo busco un hombre de alguna forma en esas expectativas de lo que mi papá, de lo que yo vi en mi papá, porque una cosa es la relación de mi mamá con su esposo y otra cosa es mi relación con mi papá. Ujú. Y eso es algo que afortunadamente digo, aunque siguen juntos, este, son esas relaciones complicadas que llevan 50 años juntos o más, pero que dicen que han sido como 5 minutos, pero abajo del agua, ¿no? Al final de cuentas están ahí juntos,
Pero para mí lo importante es eso, realmente qué relación o qué sentimiento deja en tu vida ese papá. Y apenas lo platicaba, no recuerdo con quién, pero justamente eh, sí se va a poder ver la grabación sin ningún problema, ¿eh? La subo al programa y digo, la subo al canal de YouTube sin problema, van a poder verla en Sin Límites, ahí va a estar. Así que no se preocupen, ¿eh? Ahí va a estar. El chiste es de que, bueno, les estaba yo contando que en esa relación de papá, ¿qué sucede? ¿Cuál es el sentimiento que te está dejando a ti tu relación con papá? ¿Por qué razón te digo esto? Porque la verdad es, justamente lo platicaba con una persona, no recuerdo en este momento con quién, pero él decía comúnmente, con un coach y yo le decía justamente esto. La hija en especial buscamos como al hombre de nuestra vida, de acuerdo al papá, cómo me trató, cómo me cuidó, cómo me llevó, cómo me guió, etcétera. O sea, vamos, esa relación es básica para una mujer y me imagino que también para un caballero. Digo, no me tocó vivir desde un caballero, pero por lo menos yo veo, y yo lo comento con mi esposo, que es muy importante que dialogue con mi hijo, ¿no? Que estén juntos, que se vayan a hacer un trabajo juntos, que se vayan a hacer cosas juntos. ¿Por qué razón? Porque pues esa masculinidad que se vaya encontrando. Pero como hijas, siempre estamos buscando ser protegidas de papá. Y ahí es donde llegamos a ese rol de feminidad, de mujer, de que estamos buscando esa protección del caballero. Particularmente es así lo que veo. ¿Estoy equivocada? No, está perfecto. Lili, con respecto a agregar un poquito más de eso que estás comentando, la vez pasada yo hice que las personas hicieran esas dos preguntas que va muy relacionado a esto que estás comentando acá, que era cómo veía, o sea, cómo hablaban en su casa, cómo hablaba su mamá de papá y cómo era la percepción de la persona actualmente de papá, que se hicieran esas dos preguntas. Y con respecto a eso, viendo ya parte de tu sistema, porque lo has comentado, qué bonito, porque ya tú estás hablando allí de dos generaciones, que para tus hijos son tres generaciones. Tú estás hablando de tu abuelito y estás hablando de tu papá, que eran seres amorosos, pues, como con con ese rol paterno. Entonces, qué bonito, porque ya, bueno, nosotros como consteladoras siempre ya vemos siempre todo sistémicamente. Qué bonito, por ejemplo, para tus hijos, que ya tienen esas tres generaciones, por lo que tú has comentado, lo que es el abuelo, lo que sería papá, está sano. O sea, hay un vínculo, si se quiere, sano, por lo que tú estás comentando de cómo ellos fueron amorosos. Entonces ya ahí se ven, es lo que tú has asomado, pues, para tus hijos, ¿no? Te estoy comentando para tus hijos. Esas tres generaciones, que es lo que estamos percibiendo ahorita, esa parte de ese papá amoroso que cumplió un rol, si se quiere, sano, es bonito mirarlo. Pues gracias de verdad por hacer ese comentario y nosotros conectar también con parte de lo que es esa energía paterna y con ese rol, si se quiere, sano. Pero ahora déjame hacerte una observación mayor. Fue mi abuelito materno, mi papá, o sea, no tienen consanguinidad ellos dos, porque por el lado Ah, ok. de papá, por el lado de papá, mi papá, pues realmente siempre se ha quejado de que nunca estuvo su papá. Realmente mi Ok. papá ha dado dar lo que más puede. En el caso de mi esposo está presente con los hijos, pero también fue parte de que él sanara su relación con papá, de que él empezara. Y es aquí donde va mi siguiente pregunta, realmente es cómo la experiencia de mi papá influye en mi forma de verlo y en mi relación con él. Porque date cuenta, ¿no? Aquí nace esta situación. Tú me dices, qué bueno que ya vienen tres generaciones, sí, pero ha sido mi mamá empezó a sanar ya ahora grande su relación con mi abuelito, pero no porque fuera mala la relación, sino porque ella se sintió abandonada al morir mi abuelito. Ujú. Yo con mi papá nunca he tenido problema, gracias a Dios, siempre ha habido mucha comunicación y todo. Y mis hijos con mi marido han tenido comunicación a base de que también no estoy yo ahí hablando con ellos. Pero bueno, a lo que voy es,
al final de cuentas es cómo afecta si mi papá no tuvo una buena relación con sus papás, cómo va a afectar en esa relación para conmigo. Ujú. Las experiencias Claro. de papá, ¿cómo van a afectar Ujú, mi vida? ujú, ujú. A ver, cuéntenme, por favor. Ok. Ajá. Como estamos hablando de sistémico y todo va unido una generación con otra, o sea, lo que ocurre en una generación pasa a la siguiente, si no está sano, pasa a la siguiente generación y así va pasando de una generación a otra generación. Entonces, lo que no sanó en una generación, por supuesto que va a pasar a la otra generación, pero somos nosotros, o sea, la persona que viene a hacer una constelación, la persona que quiere sanar, es la que percibe ese embrollo y es la que sana. Y al sanar allí, por supuesto que eso repercute en la persona y repercute en las generaciones anteriores, en las generaciones presentes y por supuesto que en las futuras. Como tú A estás ver, en ese proceso de sanación, ajá, ujú. cuenta Daisy. No, 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 perdón, perdón, termina, termina. Como tú estás en ese proceso de sanación, yo no veo mayor detalle allí, porque tú estás en un proceso de sanación. Tú eres, tú eres lo que dicen, que ahora no se dice mucho, pero siempre se decía, tú eres la oveja negra, ¿por qué? Porque tú eres la que has percibido todos esos embrollos, todas esas lealtades que hubo o que hay en ciertas generaciones dentro de tu sistema familiar. Es lo que yo percibo. Yo no sé cómo lo percibe Daisy, porque yo lo percibo así. O sea, tú estás en un proceso de sanación con todo eso y yo creo, o sea, es mi percepción. Como dice Daisy, simplemente lo que nosotros hablamos aquí es la percepción de cada una. En mi percepción, yo no veo mayor cosa allí, porque yo veo que todo está en un proceso de sanación. Yo no sé qué dice Daisy. Fíjate, la pregunta es súper importante porque ya Marjorie, qué maravilloso que somos dos y Marjorie ya te da una apreciación. Y la mía es, y que lo hemos conversado en algunas oportunidades, Marjorie y yo, cuando estamos en el tema de las constelaciones, y es que para saber si hay algo que sanar entre la relación con papá, tiene que haber una dinámica, algo que esté allí sucediendo, que se haya repetido, que no hay manera, no has logrado solucionarlo, no has logrado transformarlo, no has logrado integrarlo y por lo tanto te sientes como atrapada, sientes que no avanzas. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque muchas veces dicen, ¿cómo puede afectar en mí? Y yo estoy segura que también lo estás preguntando desde el aspecto general para todos los que nos están escuchando. Y aquí lo interesante es que cuando tú vienes a sanar, no sabemos en qué estás implicada tú, hasta que no lo sepamos. Como bien te lo dice Marjorie, yo lo puedo percibir, pero en el momento que abramos el campo es cuando nosotros podemos saber cuál es la dinámica que hay detrás del desafío en el que tú estás presentando. ¿Por qué? Porque para cada ser es diferente. Cada familia tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus límites, tiene su cultura. Y no es lo mismo para ti que para tu esposo, como tú lo acabas de decir. Fíjate cómo dos personas tienen dos patrones diferentes. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo te puedo responder? En la manera cuando yo, mujer, veo que mi papá no está cumpliendo con el rol de esposo, pero yo estoy con el rol de hija, pero estoy escuchando en este caso que no cumple, que no hace, que tienes que solucionarlo tú, porque tu papá no está, porque tu papá no cumple. Aquí nosotras estamos comprando la creencia, si te das cuenta, que nosotras tenemos que ser suficientes. Y el hombre no nos va a proteger, el hombre no nos va a cumplir. Entonces ya empezamos sin darnos cuenta a parecer la mujer, como decimos en Venezuela, 4x4.
lo que tú decías, esas mujeres que son guerreras. Pero si ya yo estoy tomando como hija la creencia de que los hombres no cumplen, mira qué poderoso, entonces, ¿sabes qué? Tenemos esta dinámica, pero resulta que yo soy caballero y tengo el mismo panorama. Como hombre, entonces, ¿qué patrón estoy recibiendo yo con mi masculinidad, mi rol, mi esencia masculina? Porque yo he visto y estoy segurísima que Marjorie también, como muchas veces el caballero se sabotea. Y viene desde ahí, también he visto cómo el hombre, en razón de ese papá que no cumplió, entonces este se agota en tareas, en tareas, en tareas, en tareas para cumplir diferente a ese que no cumplió. Entonces te ves todo un caballero que carga con unos bultos en esa espalda que tú dices, ajá. Y si nos ponemos a ver, entonces son dinámicas que no están directas con lo que cotidianamente y ahora que las constelaciones tienen mucho auge, se habla mucho y se generaliza. Y muchas veces el conflicto, como te lo estaba diciendo Marjorie, no es tu relación con papá, sino tu orden. Si tú tienes una relación sana con papá y está sucediendo esto que no está equilibrado o está en desorden, como decimos en constelaciones, entonces, ¿cómo estás tú en tu jerarquía? ¿Cómo estás tú en tu equilibrio entre el dar y el recibir y en el asentir? Entonces, responderte como lo ha hecho Marjorie está magistral, porque es una manera de darte un ámbito general para todas las personas que nos están escuchando. Pero saber realmente cuál es la dinámica que hay detrás, solo es sabiendo y abriendo un campo. Entonces, podemos hablar de cómo dices tú, ajá, cómo afecta mi no buena relación con papá. Bueno, ya sabemos que papá tiene que ver con todo el mundo de afuera, con todo lo que tiene que ver con el mundo externo. Falta de límite, no tengo el impulso, no sé decir no. Incluso, yo no sé si a Marjorie le ha pasado, pero yo en constelaciones he visto como hay hombres que no tienen confianza. Y es que la confianza no vino ni siquiera desde allí. Y fíjate que nosotros decimos, no, lo que es la autoestima, la confianza, la valoración, eso viene de mamá. Y cuando abres un campo te das cuenta y dices, wow. Entonces, por eso muchas veces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros respondemos estas preguntas generales. No sé si te respondimos las dos desde dos vertientes diferentes. Y me acabas de abrir otra duda, me hablabas de la confianza. ¿La confianza entonces te la da tanto mamá como papá? Sí, sí. Y quería darles un ejemplo ahorita, así muy, ¿cómo te digo? Muy vivido hoy. Yo hoy estuve en el Parque de los Chorros, que aquí en Caracas, Venezuela, es un parque bellísimo que tiene una cascada, agua. Y Hermoso. estaba con una amiga y sus dos hijos, sus padres de ambos niños han estado ausentes. Y hay una cuestión, no sé cómo se llama en cada uno de los países, pero en mi país se llama pasamano, que es donde los niñitos se cuelgan como si fuesen unos monitos y van pasando de un tubito a otro. Cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que tanto hembras como varones, eso era un juego muy divertido, pero me di cuenta en ese parque, ¿no? Para que ustedes vean hasta dónde llega eso que tú estás comentando de la energía masculina. De todos los pocos muchachitos que había, nada más los dos niños de mi amiga, nada más ellos no, había una fila de muchachitos varones. Ninguno pudo llegar al segundo tubito. Y yo le decía, pero es que claro que pueden, una mano y la otra mano, balanceense, balanceense. No, no podían. Yo decía, no puedo creer eso. Y yo le decía a mi amiga, es que no lo puedo creer. Me dice, pero ¿por qué tú te asombras tanto, Marjorie? Porque yo estoy viendo un poquito más allá. Y ella me dice, yo no entiendo, me decía ella, tú y tus cosas, me decía ella, ¿no? Y entonces yo a los muchachitos de ella le decía, ella con aquel miedo, ay, no lo dejen, se van a caer. Yo le digo, ¿y cuál es el problema si se caen? Abajo es tierra, es como arena, eso no se van a golpear, déjalo. Y entonces, cuidado, yo le digo, si sigues diciendo así, ellos no van a tener confianza, déjalo que sigan haciéndolo.
el más grandecito hasta que puedo llegar como al tercer tubito. El pequeño me decía, por favor ayúdame porque yo quiero pasarlo todo. Entonces yo lo agarré por los pies y él lo pasaba. Y así fui agarrando un poquito más confianza y cuando nos vinimos ya más o menos lo pasaba. Pero qué importante es eso de la figura paterna. O sea, en eso que ustedes ven tan sencillo, cómo de verdad esos niños, yo me quedé de verdad asombrada. Y entonces después le hice el comentario a ella y me dice, ¿y en serio es eso? Yo le digo, sí. O sea, de verdad que yo estaba viviendo ahí prácticamente una constelación viendo a esos niños. Por eso esto está, de hecho, Marjorie y yo la vez que terminó el programa anterior, que nos pareció maravilloso, de verdad que la energía que hubo en nuestro primer programa en relación a esto que estamos hablando fue maravilloso y siento que en este también. Pero yo le decía a Marjorie, cómo nosotros, fíjate cómo se plantearon algunos temas que son fuertes, que son temas que gracias a Dios aquí se hablaron con toda la seguridad que siempre se ha sentido en el programa de que podemos ser vulnerables, o sea, eso está permitido, nosotros somos seres humanos. Y Sí. cómo podíamos decir, pues bueno, yo vengo de un abuso, yo vengo de violencia física, yo vengo de violencia sexual, y cómo entonces nosotros, y aquí voy ahora a otro tema, cómo nosotros entonces podemos decir, bueno, pero entonces si estamos hablando de sanar, hay que perdonar. Ya va, espérate. En las constelaciones nosotros claro que sabemos que por lo menos desde mi mirada, desde estas nuevas constelaciones, desde las constelaciones espirituales, yo no tengo duda de que el fondo y el objetivo de verdad de las constelaciones familiares es la reconciliación entre todos, el que todos pertenecemos, el que todos formamos parte de que somos uno. Yo no tengo dudas de eso. Y cómo entonces tú, si bien sabemos desde cualquier filosofía de vida que el resentimiento, si no lo trabajas, empieza a somatizarse en el cuerpo, como tú le dices a alguien que viene a hacerse una constelación y que tú puedes percibir por toda la historia que ya te está manejando, porque tú cuando ya empiezas a escuchar antes de abrir campos, ya a ti, tú estás en tu centro vacío y Marjorie que lo comente, y a ti te empiezan a llegar frases, imágenes, y tú vas como canalizando y respirando. Y cómo tú entonces, sabiendo, bueno, no, hay que perdonar, hay que sanar, y le dices a alguien, no, es que tú tienes que pedir perdón o tienes que perdonar. Ya va, ¿cómo que yo voy a perdonar esto? Entonces, general, sí, el resentimiento, y tú bien lo sabes, Lili, hay el perdón, pero ya va, ¿cómo trabajamos eso? Entonces, en las constelaciones familiares reconocemos también que cada ser humano tiene un tiempo y un espacio y un ritmo. Y no es igual el conflicto que de repente alguien puede tener, supongamos en este caso, Marjorie es abandonada por su papá, Daisy Jera es abandonada por su papá, Lili Mafra es abandonada de su papá. Yo puedo asegurarles que nosotras tres lo podemos comprender hoy, pero esas tres niñas lo vivieron diferente y esas tres niñas lo percibieron diferente. Y esas tres niñas hoy lo están integrando diferente. No sé qué piensan ustedes. Lo que tú me comentas, bueno, desde el coaching podríamos decir que es para poder llegar a ese perdón, de alguna forma tengo que reconocer a papá como ese ser imperfecto, como todos lo somos, que de alguna forma también padeció, también sufrió, también todo esto, reconocerlo, como bien lo dices, para entonces reinterpretar sus acciones. Y ahí hay un punto importante, dices, perdón, sigo enferma. Em, este es la situación. ¿Cuántas veces por boca de mamá, a veces, o de mis hermanos, o de mis tíos, o de mis abuelitos, me creo expectativas de papá? Y vivo bajo esas expectativas o suposiciones de que debería de haber sido. Y entonces desde ahí lo empiezo a observar. Ya no es mi interpretación, ya es de otra persona. Por eso lo importante cuando hablábamos de cómo hemos ido evolucionando, porque todo forma parte.
y cómo hay algo que tú acabas de tocar y mira qué poderoso. Cuando hablábamos al principio, hablábamos de que teníamos dos papás. Este papá que tiene una imagen y que es como es, y este papá que es la estructura que yo tengo dentro de mí, que es esa percepción que habita en mí de este papá. Y como yo, igual desde las constelaciones, lo veo como un ser humano con sus virtudes y con sus vicisitudes, como podríamos decir. Pero aparte de eso, fíjate como tú entonces también asumes asumes, no, perdón, nos traes a colación lo de cómo van influyendo todos estos aspectos que tú acabas de decir. Pero cuando nosotros también tomamos en cuenta que las creencias no es solamente lo que a nosotros nos están diciendo, sino que también es lo que nosotros estamos viendo, que es también lo que nosotros escuchamos, pero no somos conscientes cuando somos niños. Ahorita muy bien, porque somos adultos y aparte tenemos herramientas. Pero cuando nosotros somos niños y somos adolescentes no lo entendemos, y cuando somos adultos y no tenemos estas herramientas tampoco lo entendemos. Entonces poder comprender, poder comprender que así como yo hoy estoy teniendo una herida con mi papá, también es muy probable, y eso lo vemos como te lo comentaba Marjorie, que lo que no está sanado en una generación, pues ella va a seguir apareciendo, y nos los han dicho desde muchísimo antes que Bert Hellinger empezara a hablar esto, de lo que tú te niegas o a lo que tú te resistes, pues eso persiste. O sea, en muchísimas filosofías podemos conseguir, y desde la física cuántica ni te hablo, todos los fundamentos que ha tenido y que nos sigue dando desde las constelaciones familiares. Pero cuando nosotros podemos comprender que esos seres que nos dieron la vida también son seres heridos, y que en esa época, como bien lo comentabas tú cuando comienzas el programa, no existía estas redes sociales que podemos conseguir toda la información del mundo, y que entre amigos y entre hijos no había la conversación que hay ahorita. ¿Cómo nosotros podemos creer que nuestros padres no nos criaron desde sus heridas y que nos dieron lo que único que ellos pudieron dar? Pero eso lo entendemos ahora. Entonces, qué bonito cuando nos damos cuenta que la relación de papá es tan importante como la relación de mamá, porque sí tiene que ver cómo yo me relaciono conmigo y cómo yo me relaciono con el mundo. ¿Qué ocurriría? To- to- Totalmente. Me gustaría preguntarles, ¿qué ocurriría si no me intereso por sanar? O sea, si puedo decir yo, bueno, supongamos, ¿no? Papá no es mi caso, pero tengo que pintarme en todas las opciones aquí. Eh, Correcto. Papá nos dejó cuando éramos niños, o papá era un padre ausente, y entonces yo realmente con quien me llevaba muy bien era con mi mamá, y mi mamá es lo importante, y con mi papá no me interesa, ya, él que pague su situación. ¿Estás de acuerdo que realmente siempre va a existir pues vamos, esta energía que se me va a rebotar? ¿Qué tan malo es no sanar esa relación? ¿Qué tan malo es? Bueno, Lo que afecta. claro, Marjorie como se ríe. Lili, me voy a quedar muda, pero mira, estoy segura que Marjorie se está riendo porque le vinieron así todos. Tucu, 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 tucu. Mira cómo se ríe. pero voy a irme nada más con la parte de lo que representa la energía de papá, y si no lo sanamos, o sea, ¿qué pasa? Como papá representa la energía de lo que es la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza y la estructura. Entonces en mi vida la fuerza y la estructura o no va a estar, como quien dice, con las bases como debe ser, o va a ser debilitada. Igual puede ser los límites, que eso también lo conversamos la vez anterior. O sea, me va a costar muchísimo poner límites, porque como no tengo sana esa relación, me va a costar seguramente mucho poner límites. También lo que es el orden. Y no es tan, mira, hay cosas tan básicas, o sea, tan sutiles, esa es la palabra, tan sutiles con el orden,
que tú dices, ay, no, como por ejemplo, y yo recuerdo siempre mamá que me lo decía, yo que no tuve un papá físico, mi mamá siempre me enseñó que el orden va siempre desde lo mínimo, que es la gaveta. Tu gaveta de tu ropa interior. Y eso después que estudié constelaciones familiares, para mí fue algo que yo dije, wow, mamá me estaba enseñando ahí parte de lo que es la energía. Mamá me está enseñando parte de lo que es la energía de papá, porque el orden es primordial también en lo que es la energía de papá. Entonces a veces vemos a personas que son extremadamente desordenadas, entonces podemos mirar qué está pasando allí con la energía de papá. Pero también tiene que ver, como estaba conversando hace rato, lo que es la seguridad. Lo que es la seguridad, lo que es la confianza, que estaba conversándole ustedes de los niñitos que no podían colgarse de esos pasamanos, lo que es la conexión con el mundo, que también Daisy en el programa anterior lo habló muchísimo, lo que es la conexión con el exterior y también lo que es el equilibrio. Y te doy ahora sí el pase, Daisy. No, mira, por decirte em, tips que uno puede conseguirse cuando abres campo y que los vemos como no cotidianos, pero que sí sabemos que son como muy comunes hoy en día, por lo menos hoy en día, no vamos a hablar de otras generaciones, de hoy en día. Cuando, por ejemplo, no tienes una relación sana porque papá no está y naces con esas creencias de que papá no está, porque lo vuelvo a decir, la relación de papá es como yo lo percibí. Entonces, como yo percibo el abandono. ¿Quién me abandona? Un hombre. Como pareja, si yo tengo la creencia que el hombre me puede abandonar, tú imagínate cuántas veces una mujer aguanta lo que ha aguantado, te hablo de lo que yo he visto, ha aguantado porque sabe lo que es la soledad, porque sabe lo que es el abandono. Mira, y mira que te estoy hablando así. Otra cosa que hemos visto cuando papá ha estado, pero papá entonces no es amoroso. Papá es indiferente. Y todo lo que haces para llamarle la atención de papá. Todo lo que haces para que esa herida de abandono, esa herida de ausencia, todo lo que tú haces para llamar la atención, todo lo que tú haces para que te validen. Y estamos hablando de vengo de. Entonces, es muy general, pero lo que sí, en concreto y todo lo que de allí sale, como te lo acaba de decir Marjorie, papá desde lo que representa el espermatozoide, que es ese viaje, y ese viaje en este mundo materializado, que el impulso. ¿Y qué es el impulso? Lo que a mí me motiva para hacer una meta, lo que a mí me motiva para ir a un proyecto, lo que a mí me motiva para tener un hogar, lo que a mí me motiva y me impulsa para ir hacia un objetivo. Y desde allí, esa fuerza, entonces el mismo espermatozoide te muestra esa fuerza y ese ímpetu que tiene y cómo pone límites y cómo dice hasta aquí, cómo va con esa fuerza. Todo eso tiene que ver con papá. Y por supuesto, como te dice, de todo lo que tiene que ver con límites, con decir no, con el tema de conflicto, todo eso tiene que ver con la relación de papá. Exactamente. Y tú Imagínate. hablaste de las mujeres que se quedan para que no las abandone, pero las mujeres que abandonan, que se ve muchísimo, y Ajá. Coméntalo, sí, coméntalo. eso se ve muchísimo, porque las mujeres que fueron abandonadas, o sea, que no tuvieron, que tienen esa herida de abandono de papá, son las mujeres que abandonan. O sea, busco una relación que sea momentánea para yo abandonar. O sea, me busco una relación donde el hombre esté siempre comprometido, que no va, que yo sé que no voy a permanecer allí para abandonarlo. Hoy en día eso es muy común. ¿Y eso Antes No, es era por menos. venganza? Marjorie, te doy otro ejemplo que sé que lo sabes. A ver, Cuando es el espérame, hombre, perdón. o sea, me acaba de surgir una pregunta, lo que acaban de decir, ¿eh?
Entonces, esas mujeres que abandonan a los hombres, ¿es por venganza o por aprendizaje de la relación con papá? Lili, pero te lo vuelvo a decir, hasta que tú no abras, porque es como muy general. ¿Me explico? Es Ujú. como cuando a ti te dicen, eres gorda, y cuando vienes a ver desde la parte sistémica, una de las tantas cosas de la gordura tiene que ver con cómo tú te proteges, pero Ajá, también tiene que correcto. ver con lo que tú no le dices a mamá. Entonces, alguien que venga a nuestra sesión y que te diga, bueno, yo quiero trabajar la comunicación con mi mamá, tú de una le vas a decir, no, eso es que no, abres el campo y ves cuál es la dinámica que hay de ahí. Entonces tiene que ser no, puede ser, puede que no. Hay patrones que son Entendí. generales, pero no Ya te sabemos entendí. en el caso Ajá. de cada quien qué es. Sí, ya te entendí. Básicamente tenemos que ver casos específicos precisamente para poder comprender, ¿no? Es lo que platicábamos en algún momento. Yo no tengo problema con papá, pero porque pues yo tengo una muy buena relación con papá. Yo la he sanado y todo, y también en su momento lo platicábamos cuando nos tocó el tema de mamá, cómo yo logré sanar esa herida que yo decía que me había abandonado y que 3 doritos después, como quien diría, me doy cuenta de que no es cierto, de que realmente todo había sido mi interpretación. Entonces, básicamente es eso, desde donde yo lo estoy viviendo, y es por eso que es importante. Entonces, la cuestión sería, ¿qué sentimiento o qué emoción te llega cuando piensas en papá? Para entonces saber dónde estás, cómo lo estás viendo, ¿no? Pero mira, cuando nosotros hablamos de heridas de injusticia, por decir algo, pero voy entonces a, por ejemplo, cuando papá, cuando nos, es que es importantísimo lo que acabas de decir. Después termino la idea que iba a decir, pero mira, a ver qué te dice, qué agrega Marjorie a esto. Vuelvo otra vez, es como yo lo percibí, es con lo que yo me quedé. Si papá viene de una cultura en donde el papá es que él pone límites, porque a veces la que pone el límite es mamá, no es papá. Nosotras estamos Sí, acostumbradas a que quien protege, da la seguridad, quien manda, quien dice es papá. Suponte que en este caso es mamá. Ok, cuando nosotros nos encontramos con eso, nosotros no podemos decir, no, es que papá es el que tiene, no, eso es lo general, pero en tu núcleo familiar, si tu mamá es la que lleva las riendas, eso no es malo ni es bueno. Me explico, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en esto. Cuando papá es estricto porque te está cuidando, porque te está dando normas, porque te está dando reglas, porque quieres que tú seas centrado. Ah, pero entonces la gente lo toma o el niño lo toma no porque papá quiere eso, sino que porque papá, yo no soy suficiente. Papá es así conmigo porque yo no soy suficiente. ¿Lo ves? Sí, correcto. Ujú. No Te lo sé qué entiendo dice, perfectamente. qué le puede agregar a eso, Mario. totalmente. Si ustedes me permiten, para Claro, el programa, déjenme leerles justamente lo que nos está poniendo el público, porque ya llegamos a la segunda hora para ver si tienen dudas, inquietudes. ok. Está súper buenísimo esta situación, todo lo que estamos comentando. Mira, Rafaela nos dice que buenas noches, un gran saludo a Deise, soy Rafaela, pienso que somos un perfecto 50% mamá y 50% papá, y eso no podemos dejarlo pasar por alto. En la actualidad sí se ve mucho ese empoderamiento mal canalizado. Bueno, nos preguntan de la grabación, que ya contesté, y Rafaela también me dice, mi esposo tiene ese peso de no saber decir que no, eso lo tiene agotado. Es justamente, ¿no? Como lo estábamos diciendo, yo creo que es importante ver cómo lo estás viviendo tú, tu realidad, cómo la vives. Yo observo, por ejemplo, cuando yo me caso, mi esposo, él me decía, es que mi papá hasta me tiene un horario pegado encima de bueno, encima de la cabecera de su cama, le tenía un horario de tal a tal hora tienes que hacer esto, de tal a tal hora aquello. Y apenas hace como un año
lo platicábamos él y yo y me decía, sabes, ya me di cuenta de que mi papá me quería tanto, que quería que no cometiera yo errores. Y si yo le hubiera hecho Exacto. caso, otra situación me estaría hoy viviendo en mi existencia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando era niño, cuando era jovencito, él lo veía como me quiere someter, me quiere tener, ahora sí, marcando el paso, ¿no? Y es lo que dices tú, o sea, ¿desde qué momento, o sea, cómo lo estás viendo para estar interpretándolo así? Por eso es Por eso, cada ujú, cabeza es un mundo, ¿no? por eso las constelaciones decimos que son mágicas. ¿Por qué? Porque cuando en las constelaciones vemos la dinámica y la persona puede desde, porque antes, y lo hablábamos Marjorie y yo hace pocos días, antes, de hecho, cuando nosotras aprendimos que tú decías frases sanadoras y les decías a los mismos constelados y a los mismos que estaban participando, di tal cosa, repite esto, volteate, muévete para acá. Y después nosotras volvimos a encontrarnos en otras formaciones hasta que hoy en día a veces sí hace falta cuando hay un bloqueo o cuando se amerita, porque bueno, el mismo campo te lo hace saber, tú dices algunas frases, Ujú. este, pero hoy en día nosotros lo menos que hacemos es intervenir, lo menos que hacemos es intervenir y lo menos que hacemos es omitir, porque estamos omitiendo juicios desde lo que nosotros estamos percibiendo. Y muchas veces lo que nosotros estamos percibiendo no es lo que la persona está sintiendo. Por eso que, igual que en el coaching, y estoy segura que desde las otras herramientas que utiliza Marjorie, hasta que tú no lo certifiques, tú me quieres decir esto, yo estoy observando esto, tú estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, qué te dice a ti esto, porque cada quien, y eso es muy bueno en las constelaciones, en las nuevas constelaciones, saber que siempre estamos emitiendo juicios desde nosotros. Pero ¿qué te quiero decir aquí? Lo que tú acabas de decir. Cuando nosotros vemos la dinámica que hay detrás del conflicto, que no es más que lo que nos enseñaron a llamar problema, pero que nosotros lo vemos como un desafío, cuando nosotros vemos lo que hay detrás y la dinámica de eso que tú estás viviendo, esa imagen es lo que tú acabas de decir, que uno reinterpreta. Y cuando tú reinterpretas, tal como dice la física cuántica, cuando el observador está observando lo que observa, valga la redundancia, entonces allí es donde consiste la transformación. Muchas Mira qué gracias. bonito. Sí. Y aquí, bueno, voy a lanzar mi última pregunta yo sola si los demás no quieren preguntar. Más bien, para que los demás empiecen a preguntar, a levantar sus manitas y hagan sus preguntas, pero ¿qué parte de mí es la que siente esa necesidad de sanar esa relación? O sea, de cada ser humano. Yo no sé qué dice Marjorie, ¿Qué pero parte? yo siempre he pensado que tú traes a sanar lo que estás viviendo en el presente. Si tú estás bien, tú no vienes a hacerte una constelación. Si tú te sientes en plenitud y en paz, tú no vienes a hacerte una sesión de coaching. Si tú no estás en un proceso de duelo, tú no vienes a una sesión de tanatología. Y lo mismo sucede con las constelaciones. ¿Qué vienes a sanar? Esto que estoy viviendo, que no sé cómo solucionarlo. Estoy viviendo esto que me hace sentir atrapada, me hace sentir que no avanzo, me siento encerrada. Eso es lo que tú traes a sanar. No sé qué Va, dice Mike. con esto que me estás diciendo, bueno, nada más quiero hacérselo con todo lo que me han dicho, ¿no? Entonces, cuando yo siento desconfianza y falta de seguridad, puede ser que tenga que sanar, ay, perdón, tanto a mamá como a papá, ¿no? De alguna forma, porque los dos son los que te dan la confianza. Pero cuando siento que cuando me falta fuerza, cuando no tengo estructura, cuando no tengo prosperidad, cuando no sé poner límites, cuando no tengo un orden adecuado, cuando no tengo una conexión con mi interior y no tengo un equilibrio, entonces hay que ver qué está ocurriendo con mi papá. Y ahí me sale en la prosperidad, incluso en el dinero. Puede ser que fácilmente lo pueda yo tener,
pero no lo sé trabajar, pero no lo sé aumentar, pero no lo sé todo esto. Entonces, ¿es ahí donde tengo que sanar? Cuando yo me doy cuenta de todas estas situaciones. Es ahí cuando tienes que sanar, siempre y cuando tú sientas que no estás bien con eso. Porque te voy a decir algo, Lili. Hay personas que se sienten bien no siendo prósperas. Hay personas que se sienten bien no poniendo límites. Hay personas que se sienten bien con todo eso. Y si una persona se siente bien con todo eso, ¿quién soy yo o quién es Daisy para decir que tiene que sanar a papá? Simple No, y esa es sencillo. decisión propia, ¿no? Si tú te estás sintiendo, por ejemplo, es un ejemplo, pero si la persona se está sintiendo mal con todo eso, o sea, siente que de verdad tiene que sanar, ok, es el momento de sanar. Pero si una persona se siente bien con todo eso, porque es lo que está sintiendo, o sea, y está perfecto. Porque así Sí, como hay mira, personas que van por la vida completamente con una maleta toda su vida y se sienten bien con esa maleta, está perfecto para ellos así. Y nos ha pasado, ¿verdad, Daisy? Que sí, estábamos por hablando en eso estos días de mira, eso. Que por eso estoy hay aquí personas que dándole vienen a la una cabeza. constelación y se cerró la constelación. Sí, porque Lili, mira, esto es para Es otro así. programa. Esto que te voy a decir que te está diciendo Marjorie, esto es para otro programa, porque también el coaching lo vemos desde otro lugar y con otras estructuras, pero también lo vemos. Marjorie, cuando lo que tú acabas de decir, cuando nosotras abrimos y vemos que hay un segundo beneficio y la persona dice, ¿sabes qué? Yo, lo que te acaba de decir Marjorie, o sea, si yo hago esto, entonces voy a dejar de percibir esto, que otro diría, oye, pero eso está mal. Otra persona diría, no, pero eso no está. Aquí vamos en los juicios. Pero si la persona está recibiendo un segundo beneficio y la persona no quiere soltarlo, como dice Lili, pero por lo menos se lo mostramos, ya el campo lo mostró, ¿sabes? O sea, ahí ya está. Tú ya ves, eso es como cuando tú dices, ay, estás en una sesión y tienes dos creencias, pero te quedas con una porque es solo un objetivo que estás trabajando. Pero ya la persona sabe que está allí. Ok, Ya la persona sabe que está allí. ok, Es que es así. Hay personas, y disculpa hay personas que tú dices, ay, esa persona debería de trabajar esa enfermedad, una enfermedad, como dice por ahí, pero no es, para esa persona es beneficioso mantenerse enferma durante el tiempo, porque de allí está haciendo que sus hijos estén eternamente conectados con ella. en Y está efecto. bien, Sí, está bien. porque Si para ella está bien, me está hiciste bien. recordar, justamente lo platicaba con una maestra de aplicación mental, que ella decía que tenía una alumna que iba muy bien, pero que de repente enferma, ¿no? Pero enferma cuando el marido la deja. Y entonces, más bien, la deja el marido y luego ella enferma. Y cuando ella enferma, el marido regresa. Y entonces ella o sea, le dice, pero pues podemos seguir trabajando tus pensamientos. Y le contesta la alumna, no, prefiero tener marido. Wow. ¿Ves? Mira, ves, y te lo acabo de decir, lo pasa en otros Ahí está lados. la respuesta. Ajá, o sea, realmente es así, así somos, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que es más cómodo desde aquí que lo estoy viviendo que ir hacia allá. Bueno, interesante. Mira, Mira, tenemos tú a, sabes que ay, perdón, Dices, tenemos a Alex levantando la mano y Ateneo nos puso un comentario. Escuchamos a Alex y luego te escuchamos a ti, Dices. Adelante, sí, Alejandro. Ok, Muy buenas noches a todos y a todas. Hola, Alex. Como que el tema se multiplicó como en 10 temas. bienvenido a nuestro mundo, Alex. Gracias. Hay varias cosas que quisiera comentar, pero hay una en particular. Voy a poner un poquito el ejemplo de mi vida. Yo no conocí a mi abuelo paterno porque él ya había fallecido cuando yo nací, ¿no? Mi papá, como consecuencia del fallecimiento de
de mi abuelo, ellos eran de Jalisco, se tuvo que venir a la Ciudad de México, etcétera. Entonces, allí un tema es que cuando ya conozco el por qué no. Alex, te dejamos de escuchar. Si quieres, apaga tu cámara para escucharte bien, porque dejamos de escucharte. Vivía mi abuelo, o sea, es que no lo sabía en absoluto. ¿Ah, ya me escuchan? Ahí ya te escuchamos mejor. Bueno, Repítemelo, bueno, por favor. Sí, te escuchamos mejor. ok, sí. Entonces decía yo con respecto de mi papá, también tuvo faltantes, tuvo ausencias porque no estaba mi abuelo. Y hay cosas, como se comentó, que se van llevando de una generación a otra. Cuando yo ya conocí por qué no estaba mi abuelo, eh, de momento, bueno, más bien, si lo llevamos bien, cambia mi interpretación de por qué mi papá era así o por qué mi abuelo me abandonó, ¿verdad? Nos abandonó. Entonces, todas esas consecuencias de esas ausencias, ¿verdad? Soledad, abandono, como lo mencionaron ustedes, pues las traigo y las sufro y las sentí en mi infancia, pero ahora que ya comprendo el por qué ocurrió, Alex, te volvimos a perder en el sonido. Alejandro, ¿nos escuchas? permite, obviamente ni a mi abuelo ni mi padre ya están, entonces escucho, Ah, perdón, te dejamos de déjame, escuchar, me voy a Alex. ir a... Sí, porque te dejamos de escuchar, por favor. Aquí me escuchan mejor, ya me acerqué al módem. Sí, ya te escuchamos mejor. Bueno. Entonces decía yo, si yo padecí y sufrí la ausencia de mi abuelo, de mi padre en consecuencia, y traía yo enojo de las cosas que no recibí de mi padre, etcétera, cuando conozco ya el porqué, que muchas de esas cosas nunca las vamos a conocer, salvo que Daisy, con respecto de las constelaciones, me pueda decir otra cosa, pero eso sería otro tema. Pero cuando ya las conozco, digo, por eso se comportaba así. Y digo, entonces, en la medida en que yo me sane, primero, ¿verdad? Al yo sanarme, ahora reinterpreto el pasado y sana mi vieja relación que yo tuve con mi abuelo, que nunca conocí, y con mi padre, sus carencias, ¿verdad? Suena eso fantástico y allí es donde hay que profundizar porque cuando conocemos, ese es el escenario general, pero quiero plantearles otro escenario. Es el mismo, pero que en sus carencias, por ejemplo, de mi padre, hizo cosas tremendas y hay algunas que, que no puedo, aunque las entienda, no quiero justificar para perdonar porque hubo un daño. Y el daño al que yo me quiero referir no es al daño de que me debes 20,000 pesos, no es al daño que me, me diste voluntaria e involuntariamente un navajazo en la pierna y aquí traigo todavía la cicatriz. Eso que estoy diciendo es hipotético, pero hay daños que son mucho más profundos y cuando conoces tú que tu abuelo, tu padre se comportaba así por lo que sufrió, y entonces lo entiendo, como que de momento quieres justificarlo y hasta perdonar, pero hay un daño en mí que permanece. Entonces, eso es la pregunta que les quiero hacer a ustedes. Como eso costaría muchísimo trabajo, porque digo, no es que me deba dinero, no es que me dejó un navajazo en la pierna, no. Hay dolores mucho más profundos y son del alma. Esa es mi pregunta.
Yo te voy a responder desde una experiencia que yo tuve para respetar tu historia. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. De acuerdo, ya después Marjorie te dará su opinión. En una oportunidad estuvo conmigo una señora y tuvo abuso por su papá. Y te traigo este ejemplo porque me parece que es un ejemplo muy fuerte, tan fuerte que desde nuestros valores, ¿cómo puedes perdonar un daño de esos? Cuando seguimos trabajando en eso, yo le digo, puedes hablar sin vergüenza, sin pena. Todo lo que hablemos va a quedar aquí. Y obviamente lo traigo aquí porque ha pasado mucho tiempo y no conocemos la persona, simplemente es una historia más. Desde esa historia que inspira en relación a otros, te voy a decir que algo que ella aportó fue, ¿cómo puedo perdonar eso? Eso no tiene perdón. Después de seguir trabajando en una de esas, reconoce, mira qué poderoso Alejandro, reconoce que ella en el fondo podía entender, y traigo la experiencia por tus palabras, ella podía entender, pero cómo ella podía entender lo que a ella le habían enseñado, que eso no se perdonaba, que no había un perdón para eso. Y yo le dije, ¿cuánto duele más? No entender lo que tú hoy estás entendiendo. ¿Cuánto más te lleva a ti a estar en una guerra interna contigo cuando tú puedes sentir hoy que como ser humana tú puedes trascender todo lo que tú has aprendido y como ser humana tú hoy a alguien que te está mostrando, en ese caso ella hablaba de monstruo, un monstruo y que tú con todo tu ser, con toda tu alma, tú me estás diciendo que tú estás entendiendo, que tú lo entiendes, que tú no lo estás justificando. Qué poderoso cuando ella terminó, y cuando yo le pregunto después, ¿con qué te quedas? Mira con lo que ella se quedó, Alejandro. Te lo voy a decir desde mis palabras. Ella se quedó con que entendió que entender, valga la redundancia, fue comprender la historia y que eso le permitía liberar y aceptar que ella podía perdonar algo que en su vida nunca pensó que podía hacer y que eso como ser humano no la minimizaba. ¿Sabes lo que me dijo? Me quedo con dignidad. Y le dije, ¿qué me quieres decir con dignidad? Me dijo, entender no significa que estoy justificando, pero sí estoy soltando este veneno que me ha matado por años. Te dejo eso, Alejandro. Y yo quería agregar, uniendo eso que tú estás diciendo, porque como todo es perfecto, el entender, el hacer entenderle a una persona que viene a una constelación familiar que el venir por una enfermedad, un cáncer avanzado, con metástasis en el aparato reproductor, y el mirar que sus antecesoras, abuela, mamá, también, y ella está repitiendo la historia, y el que ella comprendiera que ese cáncer, que la estaba, parte de las palabras que tú estabas diciendo, la estaba quemando, la estaba matando, y el comprender que ese cáncer era parte de ese abuso, y el que ella mirara también a sus antecesoras, que también ella estaba repitiendo la historia y era no la historia solamente de esa enfermedad, sino era la historia también de abuso repetidamente en ese sistema familiar. Y el que ella comprendiera que eso que la estaba quemando, la estaba matando,
no era perdonar a esa otra persona, sino era también ella perdonarse. Porque lo que pasa también con los abusos, ¿verdad? Es que las personas eternamente se sienten culpables. Porque dicen, o sea, seguramente esa persona me ultrajo porque yo usaba short, seguramente porque me maquillaba más, seguramente porque era más coqueta, seguramente no, y no es así. Entonces, no, muchas veces no es el perdón al otro, es el perdón a sí misma que te creas esa enfermedad por todo eso que te estás tragando. Entonces, un tema profundo y bellísimo el momento cuando una persona se da cuenta de que no es nada más la otra persona, eres tú, que es lo que tú te estás produciendo con eso. O sea, el perdón es contigo primero que todo. Cuando abres ese corazón y entiendes que tú eres un ser maravilloso, y dejas de lado ese victimismo, porque muchas veces se convierten en víctimas eternas, y te transformas y te empoderas, que ahí la palabra empoderamiento para mí es la mejor palabra. No es empoderamiento que actualmente las personas dicen, empodérate como mujer. No, es ese empoderamiento y saber que tú eres un ser maravilloso, que eres luz. Cuando se abre ese corazón, así como esa flor de loto, y te perdonas así con esa grandeza y te abrazas, para mí eso es maravilloso. Y ahí para mí ese es el perdón. Y gracias Sí. Alejandro por traernos esta parte que para mí es bellísima, bellísima, No, que es el perdón, que Daisy y yo y, estuvimos conversando esta semana de y, lo que es el perdón. y voy a cerrar esto para ti, Alejandro, y para todos los que nos están escuchando, porque, como dice Marjorie, todo es perfecto. Gracias a ambas. A ti, mi amor, hay algo del perdón que yo encontré, hay algo en el perdón que yo logré comprender e integrar a mi ser. Y mira lo que yo descubrí, que después lo leí y cuando lo leí dije, wow, yo no sabía que esto que yo sabía, valga la redundancia, ya alguien lo había escrito, ¿no? Pero yo lo decía desde la humildad, porque hay cosas que nos pasan, que nosotros creemos que nos queda así. Y yo lo compartí, Alejandro, me acuerdo yo cuando estaba en mi primera formación de coaching, yo entendí, Alejandro, que cuando nosotros perdonamos el hecho que nos hicieron, perdonamos la circunstancia que vivimos, pero la responsabilidad del otro ser humano nosotros no la podemos quitar ni la podemos perdonar porque nosotros no somos dioses. Entonces, cuando nosotros logramos comprender para nosotros que cuando nosotros perdonamos, estamos perdonando eso, pero que nosotros no le estamos quitando la responsabilidad del hecho a aquel ser humano, entonces tú dices, es que soy un ser humano como cualquier otro. Entonces, cuando yo pido perdón, sé que la persona me está perdonando el hecho, lo que se haya hecho, lo que yo haya hecho. Pero yo sé que la responsabilidad de eso la otra persona no puede quitármelo, porque dentro de todo, Alejandro, dentro de todo, hay algo que se llama dignidad. Y los seres humanos, desde cualquier lugar, todos tenemos dignidad. Y qué bonitos entonces cuando nosotros podemos decir, como dice Marjorie, perdonar no quiere decir que, ay, no. Perdonar es muchísimo más profundo, mucho más profundo que eso. Pero definitivamente nos libera del veneno que está dentro. La verdad, la pregunta fue muy profunda y la respuesta fue más todavía, pero Muchas gracias. por- sí, muchas gracias, Alex, a ti por traerlo y a ellas porque es un tema mucho más importante, ¿no? Que bueno, en otro momento podríamos hablarlo sobre el perdón, pero quiero leerles lo que Ateneo nos dice. Él dice que su padre murió en un accidente de carretera y la última vez que lo vio habían discutido y no se pudo despedir de él. Ateneo, no sé si quieres hacer una pregunta o solamente es un comentario de cómo sanarlo o cómo liberarte de eso.
No sé si quieras abrir tu micrófono o lo quieras escribir y si tienen alguna otra duda, pues con todo gusto los escuchamos. Aprovechen a nuestras invitadas. Alexa tiene la mano levantada. Ah, Ateneo, te escucho, adelante. Muchas Hola, gracias, Ateneo, bienvenido. muchas gracias, Marjorie, Daisy y Lili, por su tiempo, por sus conocimientos. Yo tuve que enfrentar esta situación cuando mi padre falleció. Yo regresé a Zapotlán, cuando él ya estaba muerto. Y tuve que enfrentarme a aspectos legales. Mi padre iba a visitar a mi hermana mía que estudiaba en la normal de maestros. Y estábamos pagando una pensión. Entonces el jefe del taxista que se quedó dormido, chocó con unas máquinas de construcción, esas amarillas, y el único que falleció fue Ateneo, si pudieras acercarte más a tu micrófono porque te escuchamos muy, muy lejos. Realmente casi no te escuchamos. a ver, ahí me escuchan. Creo que ahí te escuchamos un poquito mejor. Adelante, por favor. Sí, entonces no solo fue el fallecimiento de mi padre, sino que enfrentarme a esta gente que irresponsablemente habían usado un taxista para la feria de Zacatlán que no había dormido. Entonces, negocié ahí un apoyo para seguir pagando la pensión de mi hermana. Este señor tenía muchas influencias. Dijo que conocía al gobernador, cosa que no me importó. Yo le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es responsabilidad de ustedes. Y entonces llegamos a un arreglo, pero no tuve tiempo en ese momento de sentir el dolor de haber perdido a mi padre, sino hasta después que sabía que ya no lo volvería a ver. Y mi madre, que lo había acompañado, regresó a casa sin él y no sabía qué decirles a mis hermanos. La menor tenía 4 años, nosotros somos 9. Eso me golpeó mucho y, y no sabía que tenía la oportunidad de una terapia o de contar mi tragedia. Después le escribí una carta a mi padre y en los días siguientes o años siguientes me puse a rezar por él, pero como dice una película, nunca te vayas sin decir te quiero, y eso no lo pude hacer. Es todo. Daisy, Marjorie, ¿quieren comentarle algo a Ateneo? Sí, bueno, Ujú. él mencionó que ya hizo una carta, ese era uno de los ejercicios que yo le podía recomendar. Quizás esa carta no todavía le pudiera repetirla, diciendo todo eso que él cree o que él siente que no le dijo a papá en ese momento, pudiera hacer esa carta, es uno de los ejercicios que se pueden hacer, y así sacar todo eso que siente que no le dijo a papá en su momento, eso pudiera ser la carta. Y es una de las recomendaciones, y lo otro sería hacer un movimiento. No sé qué dice Daisy.
Exactamente. Sí, la carta eh, es fabulosa porque está comprobado científicamente cómo cuando escribimos, más allá de todo lo que podemos activar desde nuestro cerebro, procesamos todo lo que está dentro y lo extraemos y lo sacamos. Por eso es lo importante de poder escribir. Cuando nosotros nos permitimos escribir sin juicios, entrego todo y va saliendo, cuando digo todo, es que sale todo lo que no quería decir. Y si viene llanto, pues bienvenido sea el llanto. Todo lo que viene saliendo lo vamos escribiendo, lo vamos escribiendo, lo vamos escribiendo, lo vamos escribiendo. Una vez que hemos escrito eso, como eso está lleno de dolor, como eso está lleno de tristeza, esa misma carta que hemos podido transmitir. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que la energía no muere, sino que ella se transforma. Y aunque papá no esté en este plano físico, toda esta información llega. Entonces, mientras escribimos, aparte de que estamos procesando todo ese dolor que está por dentro, pues también al mismo tiempo nos estamos comunicando con la otra persona. Una vez que nosotros hemos hecho ese trabajo, ¿qué hacemos con la carta? Como el fuego es un elemento transmutador, entonces colocamos esa carta con el fuego y mientras eso se va quemando, nuestro pensamiento, nuestro enfoque, nuestra intención entonces es darle al fuego la petición de que él desde toda su fuerza y desde todo su poder de transmutar todas las energías, transforme esta carta llena de dolor en tranquilidad. Y mientras la carta se va quemando, tú eso lo vas sintiendo, tú esa intención se la vas dando. Cuando quedan esas cenizas en ese envase donde has quemado esa carta, entonces la vas a colocar en un lugar que tú quieras. Yo, en tu caso, me viene, no sé si a Marjorie le llega otra información, pero la información que me llega para ti es que la pongas en un lugar en donde haya brisa, en donde haya viento, y que el viento lleve la ceniza al lugar en donde van a llegar. Y esas cenizas, como han sido transmutadas, cuando puedan caer, si van a caer, van a estar llenas de paz, de luz, de amor. Entonces, has hecho todo un ejercicio para poder desahogar y poder hablar desde la palabra escrita. Has sacado las emociones, has transmutado toda esa energía y al final ya lo entregas. Y cuando ya la brisa se lleva todas esas cenizas con todo lo que te acabo de decir, es la convicción de que algo más grande que tú tiene un propósito y que las cosas como sucedieron fueron perfectas porque no hubo otra. Y cuando te digo perfectas no me refiero a que está bien o está mal, no. Fue perfecto, sucedió como tenía que suceder. Y esa convicción que todo es como ha sido y no como nosotros hemos querido y lo soltamos, entonces las emociones empiezan a transmutarse y a cambiar. No sé si es suficiente para ti. Y si no es suficiente, entonces este ejercicio que debes de hacerlo con todo este enfoque, con todo este ritual, entonces sería necesario que buscases a un profesional para terminar de hacer el movimiento que corresponda. No sé si me Así. expliqué. Muchas gracias. No sé si compañeras Sí, Marjorie y Lili tengan otra recomendación. Marjorie, ¿alguna otra recomendación? Bueno, yo lo que te podría decir, Ateneo, bueno, es, si ya lo descubriste, si ya lo viste y tú lo quieres sanar, pues acércate a un especialista, un profesional. No sé cómo te enteraste por Sin Límites, pero acércate. Yo te puedo dar el número sin problema de Deices, de Marjorie, si quieres tú para comunicarte con ellas, sin Sí, problema, sin problema Lili, alguno.
alguna. Y es importante que él sepa que estamos en este programa, estamos hablando, por eso no nos estamos yendo hacia otras filosofías, pero los duelos normalmente también se trabajan desde la tanatología. Pero como estamos hablando desde las constelaciones, entonces estamos hablando desde este lugar, desde este sistema. Porque cuando nos encontramos entonces en otras herramientas, por llamarlo o por decir, expresarme de alguna manera, te podríamos entonces decir otras cosas. Pero en cualquier filosofía de vida, si tienes un desafío en este momento en la vida en donde tú no has podido solucionarlo, sanarlo, entonces se recomienda que busques un profesional que pueda acompañarte en la situación que estás viviendo. Correcto. Sí, porque totalmente todos los duelos no son iguales y para todas las personas no es igual. Así es. Claro, y en el tema de duelo, pues lo abordamos y damos y lo abordamos diferente, pero como estamos en este tema, pues desde aquí entonces te damos nuestras recomendaciones que por supuesto queremos decirte y en este momento me voy a tomar el atrevimiento porque bueno, muy aparte de que Marjorie y yo somos amigas, trabajamos y tenemos nuestra misma filosofía en ética, como ética. Cuando nosotros sabemos que alguien está en un proceso de duelos muy, ya tú nos acabas de hablar del tiempo, pero cuando los duelos están muy recientes, cuando las personas están en un estado, y te estoy hablando en general para que puedas comprender a nivel profesional por qué te decimos que todo tiene un límite y que hay que ir con la herramienta que se requiera. Cuando una persona está en un proceso de depresión, por ejemplo, entonces nosotros no abrimos campo. Hay profesionales que lo hacen, pero en este caso te hablo, y bueno, aquí está Marjorie presente, nosotras no lo hacemos porque las emociones tienen que estar muy bien equilibradas para nosotras poder entonces abrir un campo, porque cuando abrimos las constelaciones, nosotras no sabemos qué nos vamos a conseguir. Y es lo que hemos estado hablando durante todo el programa. Sí, tenemos unos pilares, tenemos unos órdenes, tenemos una estructura y todo un contenido. Pero en realidad, cuando nosotros abrimos un campo, no sabemos qué nos vamos a conseguir. Y si la persona emocionalmente no está equilibrada, si la persona no está en el estado adulto, porque desde el adulto es que tenemos fuerza, es que tenemos la certeza para tomar decisiones, ¿no? Entonces nosotras no abrimos campo. Y ahí está Marjorie que te lo diga. Les doy un dato más. En mi carta, una de las cosas que le dije a mi padre era que hubiera querido abrazarlo. Y en mi época, mi padre era muy amoroso con las niñas, con mis hermanas. A los hombres no nos dispensaba el mismo amor, porque en nuestra cultura los hombres no se abrazan, no se besan, porque eso no es sano o no lo era. Entonces, tenía yo ese vacío. ¿Me das permiso para decirte algo? Lo que tú quieras. ¿A quién nos ha abrazado en este presente que necesita que abraces? Y eso lo dejo para ti, no tienes que responderme. No sé si Marjorie quiera decirte otra cosa. Eso es No, para ti. estamos conectadas tal cual. Te dejo, eso lo dejo contigo. Eso es para ti. Totalmente. Completamente. Es que llega completo. Es que está el campo abierto. Muchas Sí. gracias. Gracias, A ti. Ateneo. Gracias a ti Sí. también. Antes de darle la palabra a Alexa, bueno, Alejandro nos dice gracias, Deises, gracias, Marjorie, muy profunda esta respuesta. La respuesta a esta situación, no cargar toda la vida esta situación al entenderlo y liberarse de ese mal y trascender,
y no solo subsistir, sino vivir y volver a vivir. Y Alejandro también dice, gracias por la claridad del perdón, perdonarse a uno mismo, perdonar el hecho y no justificar y recobrar la dignidad, mi dignidad. Gracias nuevamente. Entonces ahora sí, Alexa tiene la mano prendida, bueno, levantada. Hola, hola a todas. Buenas noches a todos. Pues yo quiero compartirles algo, mi experiencia con respecto a las constelaciones, justamente por esa ausencia de un papá que yo no tuve el gusto de convivir con él no lo eligió, de hecho, yo ni su apellido llevo. Yo recuerdo que las conversaciones que yo escuchaba dentro de mi familia, pues siempre fueron muy negativas hacia él, ¿no? Siempre un papá que ni te quiso, un papá que no estuvo, un papá que no te reconoció, un papá que hizo mucho daño. Entonces yo tenía esa imagen de ese papá que me engendró, pero la imagen que yo tenía como un papá presente era el papá de mis hermanas. Sin embargo, la figura paterna que yo tuve, pues fue una persona que justamente, aun y cuando me dio su apellido y todo, pues fue un papá ausente para mí, porque no era su hija. Entonces, cuando yo a lo largo de la vida, yo sabía que había un tema, principalmente con papá, pero no lo definía porque yo estaba muy niña. Y no sabía qué, porque yo sabía que algo había, sin embargo, no, retomando lo que dijo Marjorie sobre el tema de cuando hay algo en donde ya te sientes cómodo y no te quieres mover de ahí, pues ni para dónde. En mi caso, pues yo estaba muy chica y mi familia no comparte temas como el desarrollo humano, como la psicología, nada de eso. Entonces no había manera de cómo yo pudiera sanar algo que traía y que sabía que me dolía y que me afectaba. Pasado el tiempo, hubo una persona que justamente está aquí en el grupo que se llama Tenodoro. Él me conoce hace muchos años, desde que yo tenía 20 años, y él me regala la terapia, mi primera terapia con una psicóloga, justamente me la regala a Tenodoro Ruiz. Y de ahí yo ya no, yo una vez que encontré el camino y que supe que algo yo requería trabajar, pues ya no me moví de ese camino, porque yo me llegó. O sea, a mí no hubo una familia, no hubo nadie, hubo una persona que era mi familia que me llevó a ese camino. Entonces, cuando yo descubro este proceso en donde yo me empiezo a recuperar y sé que esto es lo que a mí me venía bien para fugar y sacar todo, fue una de las herramientas. Sin embargo, aun y cuando desde los 22 años inicié con terapia psicológica y terminé y luego entré y sucesivamente, es algo que yo no dejo, es algo con lo que yo ya comulgo, es algo con lo que yo ya lo he integrado en mi ADN. Entonces, empiezo con este proceso de sanarme. Sané a mamá, a mi mami, yo la sané. Sin embargo, yo decía, no, yo estoy bien, porque yo me sentía bien estando bien con mamá. Sin embargo, llegó un tema de las constelaciones, justamente, y fue cuando yo sané a papá. Fue cuando yo perdoné a papá, fue cuando yo dije, bueno, si tú no estuviste porque no lo elegiste y no me reconociste, pues entonces hoy me presento. Yo soy esa niña que no quisiste, esa mujer hoy que no la quisiste reconocer y que al final del día yo te agradezco, ¿no? Y yo en mi creencia dije, ya sané a papá, ya lo perdoné, bye. Y seguí mi vida estando en uno y en otro espacio para estar bien yo. Y justamente hace un mes tuve la fortuna de estar en unas constelaciones fluviales. Fue algo súper, súper, súper revelador, súper maravilloso, porque yo decía, o sea, Dios, universo, vida, ¿qué más me hace falta si he trabajado esto y esto? ¿Qué más? Y la respuesta fue así de clara.
era todavía el tema de papá. Entonces, cuando yo fui a estas constelaciones, yo desde que salí de casa dije, por favor, Dios, yo voy con toda la intención de aprender, de ver algo diferente, de sanar lo que requiera sanar. Si hay todavía cenizas, si todavía hay algo que barrer, yo lo quiero barrer. Y cuando llego, me dice la terapeuta, Alexa, ¿qué crees? Que yo vengo preparando todo el escenario a tu llegada, pero no se quieren mover las piezas. Yo no sabía cómo, sé que son unas constelaciones de manera presencial, pero no lo sabía de manera fluvial. Entonces me dicen, no se quieren mover. Si no se quieren mover, vamos a esperar un poco tiempo, un poco más. Fueron 5 horas de constelación. Total que sí se pudo mover y fue algo súper increíble porque justamente me dice, vamos a pedirle al agua que sea clara, que sea esto, que te ayude a ver, bla, bla, bla. Y bueno, cuando ponen las figuras, papá, mamá y yo, dicen, vamos a ver con quién requieres trabajar. Y en ese momento, justamente en ese momento, se mueve papá, nos movemos los tres, se mueve papá y lo primero que hizo papá fue tomarme de la mano y no me soltó. Mi mamá se apartó. Mi experiencia aquí fue súper, súper, súper bonita porque yo salí como, como si me hubiera quitado pues un peso más de lo que inclusive no sabía que lo seguía cargando. Fue ese momento en donde yo le reconocí a él que no importaba cómo haya sido, que yo ya lo había perdonado y que yo elegía ponerlo en ese lugar en donde yo nunca, nunca había elegido bajarlo, pero que hoy ya consciente de eso, yo lo ponía. Entonces, yo lo que quiero compartir es que, que aun y cuando en su momento yo no entendía cómo era la mecánica de una constelación y hasta lo dudé, cuando yo sané en esa primera constelación a papá, me liberé. Pero en esta otra segunda, que fue completamente diferente, fue algo que me tocó esas fibras del corazón que yo no sentía con un papá que no conocí, que nunca toqué, que nunca abracé, que nunca pude sentirlo como papá, pero lo sentí ahí, en ese momento. Entonces, para mí el tema, como lo mencionaban en el inicio, ¿no? Son varios los caminos, son varias las herramientas, pero una vez que están y que ya sabes que puedes sanarlo y que puedes tomarlo y que puedes incluirlo en tus cromosomas y en el ADN, yo me quedé con eso. Yo me quedé con eso. Yo me siento mm, como muy, muy liberada. ¿Y por qué lo digo también? Porque justamente en este momento de mi vida, mi hija está pasando por la misma situación con papá. Entonces, en donde ella lo lleva a juicio y lo lleva al sufrimiento, al no querer estar y relacionarse con papá. Entonces, hoy yo sé desde mi lugar como mamá cuál es el camino a seguir, qué es lo que yo encontré, qué es lo que la vida me presentó para yo sanar. Entonces, hoy en este tema justamente yo lo estoy trabajando con mi hija. No sé si en algún momento ella elija, porque eso ya tiene 18 años, ella elija asistir a una terapia de constelaciones así. Sin embargo, ahorita yo le doy el espacio, que ella viva la emoción que ella tiene, porque es mucho enojo, mucho dolor, y que ya una vez que ella sí quiera tomarlo, bueno, lo tome, ¿no? Ahora, con el tema de ustedes desde su experiencia, desde lo que ustedes saben, para ustedes, ¿qué representa las constelaciones fluviales a las presenciales? Porque digo, tengo la diferencia y lo viví de diferente manera. Esa es mi Ujú, pregunta. ujú. ¿Quién de las dos contesta? Bueno, La,
Esa respuesta que la diga Daisy, pero yo quería decir nada más 3 palabras. Ahí quedó claro que las constelaciones familiares, una de las cosas importantísimas es la reconciliación y ella logró también la integración. Y la respuesta de lo que representan las constelaciones fluviales y las otras constelaciones te la dejo a ti, Daisy. Fíjate, me voy a ir a la pregunta, pero quería decirte que muchas veces es importante cuando somos conscientes de lo que expresamos, porque muchas veces desde lo que expresamos decimos quizás frases de lo que no estamos muy conscientes. Y quiero decirte que siempre estamos sanando. Siempre, siempre, siempre. Cuando crees que hay ya algo terminado, comienzas con otro y comienzas con otro. El ser humano nunca deja de aprender, nunca dejamos de sanar, nunca dejamos de ir transformándonos. Y como bien lo decías tú, cuando lo que pasa es que las constelaciones fluviales las haces en agua, las haces en piscina. Y claro, el movimiento del agua es quien va moviendo los figurines. Cuando lo haces presencial, pues somos un grupo de seres humanos que normalmente venimos acompañados, otras veces no venimos acompañados, pero cuando abrimos el campo en este grupo para ver una dinámica en un conflicto, en un desafío, pues normalmente las personas que están participando no están al tanto, o por lo menos Marjorie y yo trabajamos mucho a ciegas, no saben a quién están representando y eso nos permite que el ego no juegue. Cuando lo hacemos online, como normalmente los hago yo, pues los hacemos con figurines, pero también los hacemos a distancia. Entonces, las constelaciones, como te decía ahorita, aunque sean grupales, pues antes había muchísima más intervención de la que ahora hay. Ahora hay más respeto porque las constelaciones desde un principio se trabajaban sin dejar de reconocer el espíritu. El espíritu es todo ese campo que es más grande que tú y que yo y que todos los que estamos aquí presentes, en donde todo es pensado, en donde todo es creado, en donde todos venimos y a donde todos vamos. Cuando Bert Hellinger ya en el 2000 se da cuenta de que nosotros no solamente formábamos, y con esto te termino, te voy respondiendo. La primera parte era una humilde, humilde, humilde invitación a que cuando estés a solas puedas, como tú estás en México, yo estoy en Venezuela, hay palabras que podemos interpretarlas diferentes, pero cuando hablamos de reconciliar sería interesante saber qué significa para ti barrer, porque barrer es sacar, barrer es botar, barrer es limpiar. ¿Desde dónde lo ves? ¿Desde dónde lo sientes? Cuando dices sané a mamá, una cosa es que sané a mamá y otra cosa es que estoy sanando mi relación con mamá. Nosotros no sanamos a mamá, nosotros no sanamos a papá, nosotros no sanamos a nadie, solo nos sanamos a nosotros. Incluso los seres que están bajo nuestra responsabilidad tampoco lo hacemos. Trabajamos en función de cómo yo lo veo, cómo yo lo percibo, cómo yo lo estoy viviendo. Yo acompaño a mis hijos desde donde mi hijo tiene un conflicto con su papá. ¿Cómo lo estoy viviendo yo? Eso es lo que yo trabajo. ¿Cómo lo estoy sufriendo porque yo quiero que mi hija no pase por... Eso es lo que yo voy a sanar. Pero tú lo dijiste exactamente, ella ya tiene 18 años, ya ella puede elegir, ya ella puede decidir. Entonces, cuidado con eso. Y te termino entonces la respuesta. Las constelaciones entonces nos mostraron que hay algo más grande que mueve. Y cuando los figurines no se quisieron mover, nosotras en particular, que tenemos nuestras maneras de trabajar en esta herramienta, nosotros primero nos pedimos permiso con el testeo del cuerpo, que lo llamamos, nos centramos, vamos al centro vacío, así como lo hacemos antes. Cuando tú vas a hacer un coaching, tú entras fuera de juicios, tú entras vacío,
a un coaching y acompañas al otro desde su historia para que él llegue al objetivo que él quiere. Lo mismo hacemos con las constelaciones ahora. Si el campo no está abierto, porque en ese momento algo más grande que nosotras nos dice, no hay permiso. Entonces, yo te hablo por mí, le digo a mi cliente, no es el momento. Y con el cuerpo entonces pregunto, ¿esperamos tanto tiempo o nos damos una semana? Y si el testeo me dice que sí, perfecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Maravilloso que hayas integrado, maravilloso que hayas comprendido, pero las constelaciones familiares siempre nos invitan a ser muy responsables, porque las constelaciones familiares nos muestran que nosotros como seres humanos, en el adulto, en el aquí, en el ahora, desde donde abrimos campo, cada ser humano tiene su libre albedrío. Y las constelaciones familiares te muestran, pero tú accionas. Yo no hago nada sabiendo que mi mamá no me abrazaba ni me hablaba bonito, porque ahora descubrí lo que nunca me había comentado, que era que mi abuela golpeaba a mi abuela. Y vi cómo las personas que representaban, y te hablo ahora de las grupales, cómo entonces mi abuela, que fue tan golpeada, entonces golpeaba a mi mamá y yo nunca me imaginé eso. Yo pensaba que mi abuela, porque mi abuela conmigo es un ejemplo, no me pasó a mí. Eh, Mi abuela es amorosísima conmigo y ni hablar con mis hijos, pero mira cómo con razón. Eso, aparte de que te da una visión diferente y tú reinterpretas, también implica que tú cambies en tu comportamiento y en tus acciones. Entonces, es todo un globo, pero lo que sí, fluviales, espirituales. Ahora hay unas que llaman constelaciones cuánticas, constelaciones del espíritu. Tenemos Mayor y Semaforita, las que son 4, en donde colocamos nosotros y las 3 generaciones anteriores. Ay, sí. Eh, Sí, que están esos arquetipos. Se me fue el eso nombre. es También correcto, están pero las del tarot, también. entonces Están todas, las correcto, chamánicas, están las todas, chamánicas. Uy, hay todas, muchísimas. todas tienen una manera de abordaje diferente, pero todas te llevan a una reconciliación. Reconciliación en beneficio de todos los involucrados. Lo que quiere decir que para las constelaciones nada es malo, nada es bueno. Ni nada. Espero haberte respondido. Sí, correcto. Yo también espero que te hayan respondido todas. Sí, sí, gracias. Y quiero leerles que Ateneo dice, escuché que perdonar no es olvidar, sino dejar de buscar venganza. Alejandro da las gracias y Ateneo dice que con gusto. Antes de cerrar este programa, porque ya llegamos, eh, pues se podría decir al final de este programa, quiero hacerles una invitación, como dicen los programas, ¿cómo se dicen? Los anuncios parroquiales, ¿no? Para empezar, híjoles, hay tanta información y yo creo que tendríamos que lanzar un tercer programa de esto, uno de perdón, uno de constelaciones, porque yo la verdad, yo sabía de las pluviales, sabía de las familiares, pero hasta ahí llegaban mis conocimientos, ¿no? De vivirlas solamente he vivido las pluviales. Entonces, al final de cuentas, a lo que voy es, creo que vamos a seguir buscando más información dentro de 15 días, pero ahora en sábado tenemos el programa de relación de pareja, donde viene justamente René Millán con nosotros. Él es psicólogo, va a estar con nosotros hablando de una relación de pareja, hombre-mujer, él ya con varios años de casado, 30 años creo, si no mal recuerdo. Entonces va a estar con nosotros. Y quiero hacerles una invitación. El día 22, 23 y 24 de agosto tenemos el campamento de Crea en Ti. Este campamento es por parte del Centro de Formación y Certificación Coaching México,
los que estén interesados, por favor, acérquense a mi persona para que les dé toda la información. Es un campamento donde llevas a tu ser, a ese autoconocimiento, a enfrentarte con esos miedos que muchas veces tú tienes y a poder acrecentar a tu ser desde muchos ámbitos, desde esa comprensión, desde ese autoconocimiento, desde esa autoestima y sobre todo esa autosanación. Entonces, si tienes interés, comunícate conmigo. Es una muy buena oportunidad si nos quieres acompañar al centro de formación y tu servidora está ahí presente para que nos puedan acompañar. Entonces, Coach Eric creo que está por aquí. ¿Quiere hablar algo del campamento? Me imagino que viene manejando porque no prendió el micrófono, pero esto es algo que me gustaría invitarlos y que quede, pues ahora sí, la invitación pendiente. Si están interesados, por favor, comuníquense con nosotros. Sé que es una experiencia maravillosa y llevamos un equipo muy bueno con nosotros para poder acompañarles. Por el otro lado, también quiero retirarme de este programa con una sola pregunta más. Yo creo que nos vamos a tener que lanzar el tercer programa. Es que ustedes hablan mucho, pero Yo además hay ya, mucha ya información. sabía yo, ya te conozco, amiga. Mira, nada más con esto te voy a decir. Cerraría yo con esta pregunta, pero igual y no me la contestan ahorita, si nos cierran este programa y me la contestan en el tercero. Porque me salió ¿cómo puedo establecer un nuevo tipo de relación con mi papá basado en el amor y en el respeto? Eso por un lado. Por el otro lado es cómo honro a mi papá y su Mm. historia de dolor sin seguir cargando ese dolor hacia mí. Entonces yo creo que las dejo para otro momento porque si no, conociendo a Daisy, nos vamos a aventar aquí hasta las 10 hora México, que para ella son las 12 hora Venezuela. Entonces, pues nada más si me hacen favor de cerrar ambas para este programa, ¿en qué nos quedamos ahora? Bueno, yo cierro rápido y le dejo el final a Marjorie. Marjorie, más o menos nosotras estaremos lanzando nuestro taller para octubre, algo así. Yo creo que sí. Ok. Les Sí, voy informando para las personas que están aquí interesadas. Marjorie y yo ahorita estamos con nuestros trabajitos que gracias a Dios tenemos bastantes compromisos y creo que para octubre, si Dios quiere, entonces Lili, te estaremos informando a ti para que por favor nos permitas venir a este espacio pues, y ofrecer el taller. La intención del taller va a ser sanar, no formar consteladores, sino eh, poderle mostrar a ustedes cómo sanamos, cómo sanamos papá y mamá. Nuevamente gracias. Bueno, cuando Lili nos informe haremos esta tercera parte. Como siempre, es un placer estar aquí. Gracias por poder permitirme compartir todo lo que podemos ir compartiendo desde nuestras vivencias y conocimientos. Y como siempre, un fuerte abrazo de mi corazón a tu corazón. Muchas gracias, Daisy. Marjorie, ¿tú cómo cierras? buenísimo. Gracias por la invitación, gracias a todos los que participaron, gracias a todos todas esas preguntas que nos trajeron al tapete, gracias a ti también, a todos, absolutamente todos, y gracias también a cada uno de los miembros de su sistema. Y quiero cerrar con una frase que nos dejó nuestro maestro Bert Hellinger, que es que si la madre permite el acceso del padre hacia el hijo, este hijo va a tener éxito. Así que de verdad, gracias de corazón a todos por su tiempo, por este espacio y bendiciones en todas las facetas de su vida y se les quiere grandotote. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su espacio, a ustedes dos, mis queridas Marjorie y Daisy, por sus conocimientos, por su espacio y sobre todo por ayudarnos a comprender este tema, ¿no? Todavía nos hace falta, como le dijimos, hay mucha información todavía, sin embargo,
Gracias por esta emisión y a todos por su tiempo y su espacio que nos permitieron entrar a su hogar. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Feliz noche a todos.